Dios les bendiga a mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, jueves 10 de octubre de 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios. La lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119. Versículo 105. Pidámosle juntos al Espíritu Santo que derrame sobre cada uno de nosotros sus dones para que, guiados por la palabra del Señor, que nos instruye, que nos guía. Allá en la segunda carta de San Pedro, capítulo 2, versículo 19, nos dice que la palabra de Dios es la antorcha que nos guía a nosotros en un mundo lleno de una densa oscuridad. Cuando ustedes y yo nos dejamos guiar de la palabra de Dios, sabemos en dónde estamos, sabemos a dónde vamos, sabemos en quién tenemos puesta nuestra esperanza, en Jesucristo, que es el camino a la verdad de la vida, Juan 14:6. Y perseverando en la palabra de Dios, ustedes y yo podemos dar mucho fruto, como dice allá en San Lucas capítulo 8, versículo 15, y así poder alcanzar la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Allá en la primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 9, nos dice que la meta de cada uno de nosotros, la meta de nuestra fe, es la salvación de nuestras almas. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Repitan conmigo: Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, toda tiniebla de confusión, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tus dones, para que, alimentados y guiados por la palabra del Señor, demos fruto con perseverancia y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la gloria, la adoración, la honra, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Les dijo también: si uno de vosotros tiene un amigo y, acudiendo a él a medianoche, le dice: amigo, préstame 3 panes, porque ha llegado de viaje a mi casa un amigo mío y no tengo qué ofrecerle. Y aquel desde dentro le responde: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme a dártelos. Os aseguro que si no se levanta a dárselos por ser su amigo, se levantará para que deje de molestarle y le dará cuanto necesite. Yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, le abrirán. ¿Qué padre hay entre vosotros que si su hijo le pide un pez, en lugar de un pez, le da una culebra? ¿O si pide un huevo, le da un escorpión? Si pues vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del lugar en el mundo que ustedes estén, depende de la hora que ustedes estén escuchando el Evangelio del día, que, como dice allá en la primera carta a los Corintios, capítulo
16 del versículo 23 al 24. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Los amo en el amor de Jesucristo. Y les agradezco que se tomen este tiempo para alimentarnos juntos de la palabra del Señor. Jesús allá en Mateo 4:4 nos dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, del versículo 5 al 13. El Señor Jesucristo nos enseña que debemos de orar siempre. Debemos de orar con perseverancia, debemos de orar con constancia, debemos de orar con confianza. Allí en el Salmo 94, versículo 7, dice la palabra de Dios: ¿acaso no va a ver aquel que hizo el ojo? ¿Acaso no va a oír aquel que hizo el oído? El Señor, nuestro Creador, nuestro Dios, el Dios vivo y verdadero, Él sabe y conoce cada uno de nuestros corazones. Él nos mira desde dentro hacia afuera. Allí en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, dice que Dios no se lleva de las apariencias, sino Él mira al corazón de cada uno de nosotros. Y Él sabe qué hay dentro de nosotros. Él sabe lo que necesitamos. Él mira todas nuestras necesidades, escucha nuestros clamores. El Señor Jesucristo hoy nos enseña a orar perseverantemente, sin rendirnos nunca. Quiero leer con ustedes el capítulo 18, del versículo 1 en adelante. Ustedes y yo vamos a escuchar de las palabras de Jesús. ¿Qué nos dice en cuanto a la oración? San Lucas capítulo 18 del versículo 1 en adelante. Os propuso una parábola para inculcarles que era preciso orar siempre, sin desfallecer. El Señor Jesucristo nos enseña, nos invita, que ustedes y yo tenemos que orar siempre, sin desfallecer. Tenemos que orar, ¿cuándo? Cuando a mí me nace, cuando así yo lo siento, cuando me da la gana. No, mis hermanos, siempre, siempre tenemos que orar. Y sin desfallecer, sin desmayar. Para el momento de la oración tenemos que dedicarle al Señor lo mejor de nosotros, con toda la devoción de nuestro corazón, con toda nuestra energía, con todo nuestro ser, porque Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él se merece no las sobritas de nuestro tiempo, Él se merece lo mejor de ustedes y de mí. Y de pronto podríamos preguntarnos, pero ¿por qué debo de orar? Y es una buena pregunta. ¿Por qué debo de orar? Podríamos pensar. Vamos a escuchar del mismo Señor Jesucristo, que Él nos dice por qué es necesario que ustedes y yo debemos de orar siempre sin desfallecer, perseverantes, con confianza. Primeramente vamos a ver por qué debo de orar. San Mateo capítulo 26, vamos a leer el versículo 40 y 41. San Mateo capítulo 26, vamos a ver el versículo 40 y 41. Viene entonces a los discípulos y los encuentra dormidos. El Señor le había encargado a los discípulos que velen, que oren. ¿Qué sucede? Viene y les encuentra, ¿qué? Dormidos. Entonces no es extraño que muchos al momento de orar, ahí se acuerdan de las ocupaciones, del trabajo, de todo. Y otros ese rato se acuerdan que tienen que dormir, están cabeceando. Hace ratico no estaban a full energía. Al momento de orar están que desfallecen.
Por eso el Señor Jesucristo dijo que oremos que sin desfallecer. Y cuando vamos a orar, es tentación del enemigo. Que viene el sueño, como le vino a los apóstoles. Entonces no es que ahora nomás pasa eso, eso pasó siempre. La cizaña del enemigo. ¿Qué hacer? Ponerse de pie, ponerse de rodillas, no dejar que le gane el sueño. Muy bien. Dice, entonces les dice, a ver, el versículo 40. Viene entonces a los discípulos y los encuentra dormidos. Y dice a Pedro, ¿con que no habéis podido velar una hora conmigo? ¿Cuánto quiere el Señor que estemos en oración con Él de las 24 horas que Él nos da a todos, ricos y pobres, bonitos y feos, altos y bajos, delgados y, ¿cómo se dice? Dobles, ¿no? A todos, 24 horas del Señor, ¿sí? Pecadores y santos, a todos, 24 horas al día. De esas 24 horas al día, dice el Señor que ustedes y yo debemos de dedicarnos a la oración 1 hora. De hoy en día, a algunas personas que se quieren adaptar al mundo, es que estamos en... Eso era antes, estamos en tiempos modernos, hay que actualizarse. ¿Y quién dijo que la palabra de Dios tiene que actualizarse? Si es palabra de Dios que dice que ustedes y yo tenemos que orar mínimo 1 hora diario. Y podríamos pensar, ¿por qué tanto? No todos, algunos sí. Unos puede que oren 3, 4, 5 horas, bendito sea Dios. Hay religiosas que... de ciertas congregaciones que ellas pasan en oración todo el día. Y yo sé que aquí va a venir alguien inteligente, entre comillas, va a decir, pero ellas son religiosas, yo tengo familia, tengo trabajo, y no solamente tú tienes familia, tienes trabajo, todos tienen y tenemos. El Señor a todos da 24 horas. A veces robamos las horas de Dios en cosas que no edifican antes de ser obedientes al Señor. Y decimos, yo amo al Señor. Amamos al Señor, pero nos negamos a obedecerle a Dios. Por eso decía Jesús en Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y podríamos pensar, pero ¿por qué 1 hora? Otros teólogos modernos les he escuchado decir, a Dios no le gusta la cantidad, a Dios le gusta es la calidad. Palabra de Satanás. La palabra de Dios no dice eso. Dice que tenemos que orar siempre, tenemos que orar mínimo 1 hora. El Señor Jesucristo, cuando fue tentado en el desierto por Satanás, se pasó orando 40 días, 40 noches. Cuando iba a elegir a sus discípulos, a sus apóstoles, sus enviados en Lucas 6:12, se pasó orando todita la noche. Y Él siendo Dios. Ustedes y yo que somos unos pobres pecadores, pensamos que con 5 minutitos, 1 minutito, 10 minutitos, ya está. Eso está mal. Tenemos que orar mínimo 1 hora. Escuchen, dice el Señor, yo solo le estoy leyendo donde dice. Viene entonces a los discípulos y los encuentra dormidos y les dice, y dice a Pedro, con que no habéis podido velar conmigo, con que no habéis podido velar 1 hora conmigo. ¿Qué tiempo? 1 hora. Versículo 41. Velad y orad. Otra vez. Velad, ¿qué? Y orad. La oración. ¿Para qué? Para que no caigáis en tentación, que el espíritu es pronto, pero la carne es débil. ¿Para qué tenemos que orar mínimo 1 hora diario? Para no caer en la tentación, para no caer en el pecado. Tenemos que saber, dice allá en la primera carta en San Juan capítulo 3, versículo 8, el que comete pecado es del diablo.
aunque digamos yo soy cristiano, soy católico, soy consagrado a la Virgen María, el que comete pecado es del diablo, dice la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 8. Entonces, ¿por qué es necesario que ustedes y yo oremos? Para evitar caer en la tentación, en el pecado. Por eso es necesario orar constantemente, sin desfallecer, con perseverancia. Dice ya Romanos 12:12 que oremos con perseverancia, sin desfallecer, mínimo 1 hora. Muy bien, ya vamos entendiendo, está fácil. Les dijo, regresamos a San Lucas capítulo 11, versículo 5 en adelante. Les dijo también, si uno de vosotros tiene un amigo y acudiendo a él a medianoche, le dice, amigo, préstame 3 panes porque ha llegado de viaje a mi casa un amigo mío y no tengo qué ofrecerle. Y aquel desde dentro le responde, no me molestes, la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme a dártelos. Os aseguro que si no se levanta a dárselo por ser su amigo, se levantará para que deje de molestarle y le dará cuanto necesite. La constancia, la perseverancia, la firmeza. Por eso el Señor Jesús nos enseña a orar a ustedes y a mí. Vamos a ver cómo es que debemos de orar. San Marcos capítulo 11, versículo 24. San Marcos capítulo 11. Vamos a leer el versículo 24 y 25. A ver, San Marcos capítulo 11. Bien. San Marcos capítulo 11 del versículo 24 a 25. Así dice el Señor que ustedes y yo debemos de orar. Por eso os digo, todo cuanto pidáis en la oración, ¿en qué? En la oración. ¿Qué es la oración? Es elevarse nuestra mente, nuestro corazón hacia Dios, para alabarlo, para adorarlo, para darle gracias y también para pedirle cuanto necesitamos. Hay la oración mental que se hace con la mente, la oración vocal que se habla, que pensamos con la mente, hablamos con nuestros labios, que viene con la devoción de nuestro corazón. Entonces, escuchen cómo dice la palabra del Señor. Marcos 11, 24 y 25. Por eso os digo, todo cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis. Todo cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis. Pero ¿qué sucede con ustedes y conmigo? Que cuando oramos nosotros dudamos. Y porque dudamos, el Señor no nos da lo que le pedimos. O bien porque hemos dudado, alguien puede decir, no, hermano Carlos, yo cuando oro con todo mi corazón, con mi mente, yo me concentro, y aún así el Señor no me escucha. De pronto no es el tiempo, de pronto no es algo que te va a edificar, de pronto aquello que pides no es algo que te va a ayudar para tu salvación y para la salvación de los demás. Aquello que tenemos que pedir principalmente es al Señor lograr nuestra salvación y los medios para conseguir nuestra salvación. Eso es lo primero que tenemos que pedir. Y el Señor Jesús eso nos va a decir hoy en el Evangelio de hoy. Muchos que piden, ¿cómo se dice? Esos aparatos electrónicos, dinero,
la lotería y tantas cosas. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís porque pides mal o pides para derrocharlo. Muy importante eso. Tenemos que dejar en las manos del Señor aquello que pedimos. Y si es la voluntad de Dios, Él nos va a dar. Y si no nos lo da, bendito sea Dios, Él sabe por qué. Tenemos que estar seguros. Ustedes y yo en Efesios 3:20 dice, Él tiene cosas mejores que Él darnos a nosotros, que nosotros pedirle a Él. Entonces hay que abandonarnos a su divina misericordia. 1 Juan capítulo 5, versículo 14 dice que el Señor nos da todo según su santa voluntad. No según como yo quiero, según como yo deseo. El Señor nos da todo según su santa voluntad. Sí es importante que antes que le pidamos algo al Señor, invoquemos al Espíritu Santo que nos ayude a pedir, porque allá en Romanos capítulo 8, versículo 26, dice que ustedes y yo no sabemos qué pedir o cómo pedir. Allí es cuando interviene el Espíritu Santo con gemidos inefables para ayudarnos a pedir a ustedes y a mí aquello que necesitamos. Pero si nosotros vamos sin invocar al Espíritu Santo y de una vamos a pedir al Señor y de paso es algo que no nos conviene, obviamente que el Señor no nos va a dar. Él nos ama tanto que no nos da aquello que nos va más bien a alejar de nuestra fe o a alejar de nuestra salvación. Bien, Marcos capítulo 11, versículo 24 y 25. Por eso os digo, todo cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis. Aquí va otro caramelito de chocolate. Escuchen, versículo 25. Y cuando os pongáis de pie para orar, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Tenemos que orar primero perdonando a aquellos quienes nos han ofendido, quienes nos han lastimado. Y también allá en Mateo capítulo 5, versículo del 23 en adelante, dice la palabra de Dios, si al presentar una ofrenda en el altar, recuerdas que alguien, de hecho vamos a leerlo, porque esto es importantísimo. Les digo que es importantísimo, ahorita les explico por qué. Es sumamente importantísimo. Bien, vamos a leer Mateo capítulo 5. Vamos a leer el versículo 23 en adelante. Si pues al presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas entonces de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. ¿Qué es lo que sucede? Siempre, muchos de nosotros pensamos en aquel que me lastimó, en aquel que me insultó, en aquel que me hirió, en aquel que me difamó, en aquel que inventó chismes contra mí, en aquel que me engañó, en aquel que me traicionó. Siempre nosotros pensamos de parte de nosotros mismos. Pero pocas veces ustedes y yo pensamos en qué yo le he hecho a los demás, en qué he ofendido a los demás, en qué he fallado a los demás, porque nos concentramos nosotros solo en que a mí me han hecho esto, a mí me han hecho aquello. Pero dice la palabra de Dios que tenemos que ustedes y yo examinarnos a ver qué es lo que yo he hecho a los demás, en qué les he lastimado, tal vez con mis palabras, con mis acciones, con mis obras. Y de eso tenemos que reconciliarnos con ellos. Tanto tenemos que perdonar a aquellos que nos han ofendido y tener la valentía de pedir perdón a quienes nosotros hemos ofendido. Muy, muy importante eso. Hablando de la oración, vamos a la segunda carta a Timoteo, a la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 8. El apóstol San Pablo también nos da una enseñanza, nos da una palabra de Dios
¿Cómo es que ustedes y yo debemos de orar cuando oramos? Vamos a ver la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Escuchen cómo dice. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando las manos hacia el cielo. Dice, quiero que todos los hombres oren. ¿En dónde? En todo lugar, levantando las manos hacia el cielo. Unas manos piadosas. Son las manos que practican la piedad, la compasión. Unas manos piadosas sin ira ni discusiones. Cuando ustedes y yo oramos con ira en nuestro corazón, cuando hemos discutido con alguien en nuestro corazón y así nos podemos orar, entonces Dios no nos va a escuchar. Tenemos primero que tener paz en nosotros mismos. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, elevando hacia el cielo unas manos piadosas, sin ira ni discusiones. Eso dice San Pablo. Ahora vamos a escuchar a San Pedro. Primera carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 7. ¿Cómo debemos de orar? Aquí va para los esposos en especial, para los maridos. Atención. A ver, primera carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 7. De igual manera, vosotros maridos, en la vida común, sed comprensivos con la mujer, que es un ser más frágil, tributándoles honor como coherederas que son también de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no encuentren obstáculo. Tenemos que estar en paz, en armonía, en nuestro hogar, para que nuestras oraciones no encuentren obstáculo. Entonces, regresamos a San Lucas capítulo 11, vamos por el versículo 9. Dice la palabra de Dios: Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, le abrirán. Y dice, ¿qué padre hay entre vosotros que si su hijo le pide un pez, en lugar de un pez, le da una culebra? ¿O si le pide un huevo, le da un escorpión? Si pues vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Qué tenemos que pedirle a Dios? Primeramente, el Espíritu Santo, que venga, que derrame su Espíritu sobre cada uno de nosotros, que los que hemos sido bautizados, hemos sido confirmados, ya lo hemos recibido, que derrame sobre cada uno de nosotros los dones del Espíritu Santo, el don de sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia, piedad, fortaleza, temor de Dios, los dones del Espíritu Santo. Y los dones del Espíritu Santo están en la Sagrada Escritura. Vamos a leer Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2. Isaías capítulo 11, versículos del 1 al 2. Dará un vástago el tronco de Jesé, un retoño de sus raíces brotará, reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé. Ahora vamos a ver en la primera carta a los Corintios,
capítulo 12, del versículo 4 al 11. También vamos a ver los dones del Espíritu Santo. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, del versículo 4 en adelante. Hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común, porque a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría. Ahí está el don de sabiduría. A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe, en el mismo Espíritu. A otro carisma de curaciones, en el único Espíritu. A otro poder de milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritus. A otro diversidad de lenguas. A otro don de interpretarlas. Pero todas estas las obra un mismo y único Espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad. Dios a cada uno nos da los carismas, los dones del Espíritu Santo según su santa voluntad. Por eso lo primero que el Señor nos quiere dar, según la palabra de Dios, San Lucas capítulo 11, versículo 13, es el Espíritu Santo, que nos va a guiar, nos va a santificar, nos va a instruir. Como dice, escuchen como dice aquí en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, del versículo, vamos a leer del versículo 14 en adelante. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, del versículo 14 en adelante. Bien. Primera carta a los Corintios, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 14 en adelante. El hombre naturalmente no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Son locura para él y no las puede entender, pues solo espiritualmente pueden ser juzgadas. En cambio, el hombre de espíritu lo juzga todo, y a él nadie puede juzgarle, porque ¿quién conoció la mente del Señor para instruirle? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, cuando ustedes y yo nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, ustedes y yo podemos ir creciendo espiritualmente, podemos ir conociéndole a Dios más a profundidad y amándole con todo nuestro corazón. Vamos a leer Romanos capítulo 8, del versículo 5 en adelante. Efectivamente, los que viven según la carne desean lo carnal, mas los que viven según el Espíritu, lo espiritual. Dios nos quiere dar el Espíritu Santo a ustedes y a mí, para que ustedes y yo vivamos según el Espíritu.
Pues las apetencias de la carne son muerte, mas las del Espíritu, vida y paz. Ya que las tendencias de la carne llevan al odio de Dios. Otra vez, escuchen lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 7. Ya que las tendencias de la carne llevan al odio de Dios. Por eso ustedes y yo no podemos llamarnos cristianos y vivir a lo mundano. Dice allá en Santiago 4:4. Adúlteros, ¿no saben que la amistad con este mundo es enemistad con Dios? Cualquiera que se declare amigo del mundo se declara enemigo de Dios. O sea, cualquiera que quiera vivir según el mundo, según la carne, alejado de Dios, se declara enemigo de Dios. Seguimos, Romanos capítulo 8, versículo 7. Efectivamente, los que viven según la carne desean lo carnal. Versículo 7. Romanos capítulo 8, versículo 7. Ya que las tendencias de la carne llevan al odio de Dios, no se someten a la ley de Dios, ni siquiera pueden. Así los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8:8. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Así pues, así los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según sus gusticos y sus gustazos no pueden agradar a Dios. Hablando de vivir según la carne, vamos a ver cuáles son las obras de la carne y luego vamos a ver las obras del Espíritu y luego regresamos a Romanos capítulo 8, versículo 8. Vamos ahora a Gálatas capítulo 5, versículo 19, para que entendamos cuáles son las obras de la carne, las cuales nos alejan de Dios. Vamos a la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo del 19 en adelante. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas. Aquí están las obras de la carne. Las obras de la carne. ¿Recuerdan lo que decía Romanos 8:8? Les leo otra vez para refrescar la memoria. Así los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vamos a ver quiénes no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne. Las obras de la carne. Las obras según la carne, dice Gálatas 5:19. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas. Fornicación. Fornicación es todo tipo de relaciones sexuales fuera del santo matrimonio según la Santa Madre Iglesia Católica. Puede ser casado por el civil, está en pecado de fornicación. Viviendo arrejuntados, está en pecado de fornicación. El novio con la novia que tiene relaciones sexuales está en pecado de fornicación. Todo tipo de relaciones sexuales fuera del santo matrimonio, del sacramento del matrimonio, es fornicación. Fornicación, impureza. Lo que nos hace impuros desde el corazón hacia afuera. Llámese los homos, ya ustedes saben qué. Llámense las les, lo que sea. También lo que nos hace impuro nuestro corazón. ¿Qué nos hace impuro nuestro corazón? Marcos capítulo 7, del versículo del versículo 21 en adelante. Vamos a ver rápidamente Marcos capítulo 7, del versículo 21 en adelante. Vamos a ver qué es lo que nos hace impuro nuestro corazón. Bien.
Marcos capítulo 7, del versículo 21 en adelante, dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen las tentaciones malas, fornicaciones, robos, asesinatos, adulterios, avaricias, maldades, fraude, libertinaje, envidia, injuria, insolencia, insensatez. Todas esas cosas salen de dentro y contaminan al hombre, o sea, nos hacen impuros, de lo que está hablando. Regresamos a Gálatas capítulo 5, versículo 19. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, yo hago lo que a mí me da la gana. Eso es libertinaje. Idolatría. Idolatría es poner a una persona, un objeto, lo que sea, poner lo que sea en nuestra vida antes que Dios. Dios tiene que ser el centro de nuestra vida. Pero cuando ustedes y yo quitamos a Dios del centro de nuestra vida y ponemos ya sea nuestras afán al dinero, ponemos ponemos el internet, nos dedicamos no nos dedicamos a la oración, pero sí nos dedicamos tanto al internet. O sea, le dejamos a Dios de un lado y ponemos algo como prioridad en nuestra vida. Eso es idolatría, porque Dios tiene que estar siempre primero en nuestra vida. Él es el primero y el último en nuestra vida. Y cuando ustedes y yo le dejamos a Dios de un lado y ponemos nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra energía en otra cosa o persona, y nos olvidamos de Dios, del Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, eso es idolatría. Hechicería. Los que practican la brujería, aquellas mujeres que le hacen no sé qué cosas a los novios, a los maridos, para tenerles ahí sometidos, utilizando el poder del diablo a cambio de su alma. Aquella persona que le ve a su vecino que progresa en el negocio y le va y le echa porquerías en las puertas del negocio, que es que para que le vaya mal. Cuando una persona está en gracia de Dios, el diablo jamás le puede tocar. Dice ya en la primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo 18. Y como tarea, ustedes pueden leer allá Deuteronomio capítulo 18, del versículo 9 al 14, donde la palabra de Dios prohíbe todo tipo de hechicería. Alguien puede decir: pero es que este brujo o esta persona solamente lee las cartas o los caracoles, o solo invoca a los muertos y nada más, solo eso. Eso es utilizar la fuerza de Satanás, el poder de Satanás, que pide a cambio su alma. O si no, la de sus seres queridos. Cuidado con eso. Hechicerías. Odios. El odio viene de Satanás. Discordias. Celos. Iras. Ambición. Divisiones, como las sectas que se han dividido de la Iglesia de Cristo. Disensiones. Rivalidades. Borracheras, comilonas y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Les voy a leer otra vez: quienes practican las siguientes cosas, dice la palabra de Dios, no heredarán el reino de Dios. Los que practican la fornicación, la impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, ambición, divisiones,
disensiones, rivalidades, borracheras, comilonas y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os lo previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es la palabra de Dios. Yo le estoy leyendo. Está en Gálatas capítulo 5 del versículo 19 en adelante. Vamos ahora por el versículo 22. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Ahora sí regresamos a Romanos capítulo 8, versículo 8 y seguimos. Así, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ya vimos en Gálatas 5 del 19 en adelante cuáles son las obras de la carne. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece. ¿Cuándo se recibe el Espíritu de Cristo? En el bautismo, Hechos 2:38. Bautícense para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Los que se bauticen, como manda nuestra Santa Madre Iglesia, como mandó nuestro Señor Jesucristo en Mateo 28:19, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, invocando a la Santísima Trinidad. Ellos tienen el Espíritu Santo. Bien, el que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece, mas si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo haya muerto ya a causa del pecado, el Espíritu es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros. Versículo 14. En efecto, todos los que... me salté. Voy por el versículo 12. Así que, hermanos míos, no somos deudores de la carne para vivir según la carne, pues si vivís según la carne, moriréis. Pero si con el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. Ahora sí, versículo 14. En efecto, todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Cuando ustedes y yo nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, somos hijos de Dios. Y vosotros no habéis recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor, antes bien habéis recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo se une a nosotros. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Versículo 26. Por lo demás sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le... este es el 28. El 26, ahora sí. Versículo 26. Y de igual manera también el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos pedir como conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables, y el que escruta los corazones conoce cuál es la aspiración del Espíritu,
y que su intención a favor de los santos es según Dios. El Espíritu nos ayuda a pedir a nosotros según Dios, no según la carne. En San Juan capítulo 14, versículo del 13 en adelante, dice la palabra de Dios: y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Que tenemos que pedir el Espíritu Santo. Versículo 15. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo pediré al Padre, y os dará otro Paráclito para que esté con vosotros para siempre. Vamos a leer el versículo 26. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Aparte que intercede por nosotros, nos enseña todo. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo nos recuerda todo lo que Jesús nos ha enseñado. Por eso cuando ustedes y yo leemos la palabra de Dios, tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos ayude, que nos ilumine, que nos dé sabiduría, inteligencia, ciencia, para que ustedes y yo podamos recordarnos aquello que hemos leído en la palabra del Señor, que podamos memorizarnos las citas bíblicas que fortalecen nuestra fe. Una vez alguien me decía: ¿cómo te memorizas citas bíblicas? Pidiéndole al Espíritu Santo, porque creo lo que dice la palabra de Dios. Juan 14, 26 dice: el Espíritu Santo los enseñará y los recordará todo lo que yo os he dicho. Pero si no leemos, ¿qué nos va a recordar el Espíritu Santo? En San Juan capítulo 15, versículo 26 dice: cuando venga el Paráclito, está hablando del Espíritu Santo, cuando venga el Paráclito que yo os enviaré de junto al Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y vamos a terminar leyendo el San Juan capítulo 16, versículo 13. Cuando venga el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os explicará lo que ha de venir. Él me dará la gloria, porque recibirá de lo mío y os lo explicará a vosotros. Todo lo que tiene el Padre es mío, pues por eso he dicho: recibirá de lo mío y os lo explicará a vosotros. Entonces, en la palabra de Dios del día de hoy, San Lucas capítulo 11, versículo 13, el último versículo del Evangelio de hoy, dice la palabra de Dios: si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial les dará a ustedes el Espíritu Santo? Tenemos que pedirle siempre al Señor que envíe su Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, para que ustedes, siendo guiados por el Espíritu Santo, vayamos buscando la santidad cada día. Hebreos 12:14 dice: buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Y que el Espíritu Santo de Dios ilumine nuestra mente, nuestro corazón, que derrame sobre cada uno de nosotros sus dones, para que ustedes y yo obremos según el Espíritu Santo, y así seamos, como dice allá en Romanos 8, del 14 al 16, que guiados por el Espíritu Santo seamos hijos de Dios, que exclamamos: Abba, Padre. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros, como dice allá en 2 Corintios capítulo 13, versículo 13. Que la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María os acompañe hoy y siempre. Les invito a que le den suscribir a su canal de evangelización, denle compartir. De esa manera nos ayudan a llevar la buena noticia a más personas. Me llamo Carlos Pauta, su hermano en Jesucristo. Les agradezco por escuchar, por participar de la meditación del Evangelio del día. Como dice en Números 6:24, que el Señor les bendiga
y les proteja.